Muchas veces necesitas trabajar con información temporal que no requiere almacenamiento permanente. Las tablas de memoria son un gran recurso para poder realizar importaciones, generación de informes complejos, cálculos, entre otros. Hasta ahora, el rendimiento de las tablas de memoria era similar al que teníamos en las tablas en disco y lo que hemos hecho ha sido mejorar este rendimiento para que tus tablas de memoria vayan hasta 5 veces más rápidas. ¿Cómo lo hemos conseguido? Hemos mejorado la gestión de las tablas de memoria optimizando las comunicaciones con el servidor. Como las tablas de memoria en el cliente no transaccionan, podemos evitar comunicar al servidor las operaciones que realizan. Eso sí, si hay operaciones en disco, seguirán activándose como siempre las transacciones, aunque intervengan operaciones en memoria del cliente, pero solo para las operaciones en disco. Como hasta ahora, las operaciones en tablas de memoria en el servidor continúan incluyéndose en las transacciones, ya que ahí el servidor sí tiene conocimiento de ellas. ¿Qué conseguimos con esta mejora de la gestión de las comunicaciones? Pues que las tablas en memoria sean hasta 5 veces más rápidas que las tablas en disco, compitiendo con discos SSD. Pero además, cuando hablamos de operaciones individuales, conseguimos que sean hasta 1000 veces más rápidas en las tablas en memoria. Esas cautelas que debemos tener con transacciones en disco para agrupar las operaciones y que así no vayan todavía más rápidas, con la optimización que hemos hecho, no es necesario tenerlas en las tablas de memoria en el cliente. Y gracias a esas optimizaciones conseguimos que sean hasta 1000 veces más rápidos nuestros procesos. Pero quizá una de las consecuencias más importantes de esta optimización de las comunicaciones sea precisamente que nos permite que las tablas en memoria estén disponibles aun cuando no nos encontremos conectados con el servidor, en una desconexión temporal. Es decir, una vez que estamos logueados en la aplicación y trabajando en ello, en el momento en el que la red falle, un caso habitual cuando estamos usando una red móvil o la cobertura falle, podemos continuar trabajando en tablas en memoria junto con novedades que hemos ido incorporando en versiones anteriores, como la información de la calidad de conexión, las señales de desconexión y reconexión, la configuración del tiempo máximo de desconexión, entre otras, podemos dotar a nuestras aplicaciones de cierta resiliencia a la desconexión y permitir, por tanto, al usuario final continuar trabajando sin interrupciones, aun cuando se produzcan desconexiones temporales de red. Por ejemplo, en una aplicación que se conecta online, nos conectamos a nuestra aplicación y en un proceso en segundo plano nos traemos los registros maestros a tablas en memoria, clientes, artículos, y ahora lo que hacemos es desconectarnos de la red. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que haciendo uso de las señales de desconexión y reconexión, vamos a poder gestionar que el usuario trabaje sobre las tablas de memoria temporalmente. Podemos avisar al usuario de esta circunstancia, oye, que vas a trabajar temporalmente desconectado en memoria. Con esto puedes seguir haciendo pedidos durante todo el tiempo que se produce la desconexión. Podemos crear pedidos para los clientes, seleccionar los artículos, etcétera, porque previamente nos habíamos traído esa información a las tablas de memoria en el cliente con un proceso en segundo plano en el arranque, ¿no? Y con las mejoras en comunicación que hemos aplicado, puede seguir trabajando. Una vez que se reconecta, vamos a terminar el pedido y conectarnos de nuevo a la red, con ayuda de la señal de reconexión, lo que podemos hacer es que con estos pedidos que ahora están en memoria, enviar la información a tablas en disco de la propia aplicación. De esta forma, los usuarios finales van a poder seguir trabajando, aunque se produzcan estas desconexiones temporales pues, debidas a cortes de red o fallos en la cobertura y, lo más importante, sin pararlos, que puedan seguir trabajando. Pero programando un poco más, tenemos todavía más opciones. Creamos una serie de pedidos nuevos eh, que se guardarán en las tablas en memoria. Cerramos la aplicación y cuando la abrimos, de nuevo nos traemos clientes y artículos del servidor, como hasta ahora. Pero además, recuperamos del disco los pedidos que realizó el usuario. Ahí están. Y como en este momento hay conexión, aprovechamos y enviamos la información de los pedidos al servidor, los consolidamos en las tablas en disco. ¿Cómo hacemos esa magia? Bueno, pues programando un poco más. Lo que hacemos es
Por medio de triggers, guardar la información en ficheros en disco del cliente y al arrancar de nuevo simplemente recuperamos esa información. Como ya nos traemos clientes y artículos del servidor, lo único que nos queda es traer de los ficheros en disco, traer los pedidos que hizo el usuario y cuando hay conexión, con ayuda de las señales de desconexión y reconexión, aprovechamos y enviamos esa información de los pedidos. Como antes comentamos, el trabajo con tablas en memoria en el cliente es mucho más rápido que trabajar sobre tablas en disco. Aun cuando lo comparemos con procesos en tercer plano que realizan las operaciones en disco, e incluso hablando con discos SD, los procesos en el cliente en primer plano en tablas en memoria van a ser mucho más rápidos. Por ejemplo, este alta de registros con 25.000 registros en tercer plano tarda algo más de 20 segundos. Y resulta que en tablas en memoria en primer plano veréis cómo nos dura apenas 3 segundos. Claro está, nos ahorramos enviar información al servidor, pero en el ejemplo que estamos usando el fichero es un fichero plano pequeño. Pero también es claro que trabajar con tablas en memoria es mucho más ágil. No tenemos que hacer ese tipo de operaciones. Si además realizamos procesos con tareas individuales, tampoco se ven penalizados por ese hecho. Son igual de rápidos. Ya veis, 3 segundos realizando las operaciones eh, de forma individual. Pero un detalle, esto representa para el usuario final, como ya pudimos ver durante el ejemplo de alta de pedidos, que no hay espera a la hora de dar altas, a la hora de seleccionar maestros. Todo ese trabajo es instantáneo cuando trabajamos en tablas de memoria. Como no tiene que ir al servidor, entonces lo que estamos al mismo tiempo es mejorar en mucho la usabilidad de nuestras aplicaciones. Este uso de las tablas en memoria para ayudar al usuario final a que no se pare en nada puede ser interesante de aplicar no solo en entornos de fallo de red, sino cuando el usuario ha de realizar una introducción de datos masiva. En el ámbito de calidad, estabilidad y mejora continua, en Belneo trabajamos en mejorar todo aquello que más usáis. La optimización de las comunicaciones en tablas en memoria nos ha permitido hacer que vuestras aplicaciones sean aún más rápidas gracias a las tablas en memoria y siempre disponibles para el usuario final. Aunque haya cortes de red o fallos de cobertura, las tablas en memoria os van a ayudar a que vuestras aplicaciones sean las más rápidas.